Es la realidad, ¿Sí? o sea, te avientas 20 minutos o una hora de tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a Neteando con Yajaira, episodio número 10. Mi nombre es Yajaira Aguirre, soy asesora en bienes raíces y actualmente tengo una agencia inmobiliaria de nombre Roma Real. El día de hoy nos toca hablar de lo que debemos saber básicamente de los terrenos ejidales. Para eso tengo como invitado al licenciado Guillermo Torres, que tiene un currículum que no me va a dar el programa para decirlo, pero les platico que de lo más importante que ha hecho ha sido presidente de la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y presidente de la Cámara Nacional de Comercio de San Luis Potosí. Licenciado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a netear. ¿Cómo está? No, gracias a ti, Yajaira, por la invitación y con mucho gusto venimos a platicar los temas que tú quieras. Principalmente yo creo que el importante pues es los tipos de tenencia de la tierra y ahí vamos platicando poco a poco. Sí. Antes de comenzar, quiero conocer un poquito de su historia. Les platico que él es ganadero, pero de ganadero fue ejecutivo de Banamex, culminó como subgerente de inversiones patrimoniales. Pero lo que me gustaría saber, ¿cómo terminamos en bienes raíces? Yo creo que primero hay que platicar que mis orígenes son ganaderos y mis bisabuelos fueron comuneros en la hacienda de Ojuelos, Jalisco, que está muy cerca de Villa de Arriaga. Okay. Nosotros, mi familia llega a Villa de Arriaga en 1914, o sea, hace 107 años, llegan mis abuelos, se establecen y de ahí es mi familia paterna. Okay. Provenientes de Pinos, Zacatecas, que es vecino de Villa de Arriaga, pero Okay. por la parte de Zacatecas. Pinos, Zacatecas es el municipio más grande de Zacatecas, es un municipio muy amplio. Mi padre, con la visión que lo caracterizó, era un hombre muy duro, muy recio, de mucho trabajo, porque se quedó viudo a los 12 años, Okay. haciéndose cargo de la familia en 1935, un 13 de diciembre, y crece, no estudió hasta tercero de primaria en una escuela ejidal, y pues a trabajar, a sacar adelante la familia junto con mi abuelita, la mamá de él, doña Jesucita Buendía. Se casa a los 30 años y siempre con la responsabilidad de cuidar una familia, de proteger un patrimonio y de la familia con mi madre, con la señora Alma Sandoval Viramontes de Jalpa, Zacatecas. Mis orígenes puedo decir que son de Jalpa, Zacatecas. Okay. Procrean 12 hijos, 7 hombres y 5 mujeres. Una familia que hoy, de esas que hoy no se ve. Afortunadamente. Y con la gran visión que tenía, en 1963 migramos de Villa de Arriaga, de la cabecera municipal, que era la casa, a San Luis Potosí, con el objeto de entrar a la escuela, a las primarias en ese tiempo. Yo hago mis estudios primarios en el Instituto Potosino, en Benigno Arriaga, secundaria en el Instituto Potosino también. La prepa la hago en la universidad, en la prepa 3, y estudié y cursé la carrera de licenciado en Administración de Empresas. Muy bien. Y tú me preguntas, ¿y cómo empieza la relación con los bienes raíces? En mis tiempos de estudiante, llegué a realizar 2, 3 operaciones inmobiliarias, compraba terrenos, a los 3, 4 meses los revendía y así empecé a conocer las bondades de la actividad inmobiliaria. Termino mi carrera, estoy en el rancho de mi padre un año y decido incursionar ya en forma individual y es cuando entro a la institución más importante bancaria que yo quiero mucho y respeto por todo lo que aprendí, que es Banamex. Sí. Y en Banamex pues aprendes una disciplina, una cultura de trabajo, de equipo. En Banamex sigo realizando temporalmente algunas operaciones inmobiliarias que me dan para comprar mi primer coche y de rato pues tengo que hacer el plan de casarme. Es lo que le iba a preguntar. Veo que con lo que ganaba en Banamex me daba para la renta, para pagar el coche, para el chivo, como le decimos coloquialmente, domésticamente en la casa. Y bueno, ahí es cuando yo, siguiendo una enseñanza de mi padre, que se la dio mi abuelo Luciano Torres Almanza, que le pidió que nunca fuera a trabajar para nadie, que él fuera su propio patrón.
Ok. Si era vendedor de pepitas, que fuera el mejor vendedor de pepitas. Esa cultura nos la transmite mi padre Elías Torres Buendía, y con eso crecimos todos los hombres de la casa. Entró a Banamex y eso ocasionó un conflicto con mi padre porque dice, ¿cómo vas a emplearte en un banco? Papá, voy a aprender de mi carrera cosas que el rancho yo no puedo dominar, pero en mi carrera quiero poner en práctica. Y Banamex, debo reconocerlo, me sirvió muchísimo porque aprendí de comercios, aprendí de industria, aprendí de servicios, aprendí de amigos que emprendían, que solicitaban créditos y veías que la única manera de salir adelante es emprendiendo un pequeño negocio. Estuve en Banamex del 27 de marzo del 91 al 11 de enero del 93, el mismo día que renunció el director general don Rubén Hostos. Se había dado la nacionalización de la banca en febrero de 1982. ¿Qué memoria tiene? Qué Y bárbaro. se viene la devaluación enorme de 25 pesos dólar, nos vamos hasta 400 pesos el dólar, 300, 250, y viene la medida financiera de crear los MEX dólares, que era pararlos en 70, pero eso no funcionó. Inicio la oficina de bienes raíces, Sagitario, porque yo soy nacido el 4 de diciembre. Entonces, es lo que tenía curiosidad, que si tenía que ver el signo zodiacal. Sí, ya ves que para solicitar la autorización de crear una empresa necesitas mandar 3 nombres a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy tiene que ser a la Secretaría de Economía a través del notario, y mandamos Sagitario Bienes Raíces. Por eso el logo de mi empresa es un caballo que simula al Sagitario, al símbolo zodiacal del Sagitario. Y así es como inicio, digamos, tenemos 40 años en este negocio. Formalmente lo inicio el 15 de febrero de 1983, ya registrado ya la oficina fiscalmente, pero en la actividad pues tengo 41, 42 años. De esa manera inicio y empezamos manejando administración de inmuebles, compra-venta de terceros, comprando y vendiendo terrenos, y juntamos esas 3 actividades que tú, Yajaira, sabes que la actividad inmobiliaria son hasta 6 actividades, evaluadores, notarios, constructores, desarrolladores, y de esa manera se inicia la oficina de bienes raíces, que la inicié en la calle de Vista Hermosa y la calle de Cuauhtémoc, en la esquina, rentando una oficina, y cada que paso por ahí me trae muy bonitos recuerdos, porque gracias a Dios y al trabajo y a la constancia, pues el patrimonio que hemos logrado crear, que no es mucho, pero me da lo suficiente para tener una vida digna y decente y darle a mi familia un bienestar que, derivado de ese trabajo, se lo he podido dar. Además de grandes satisfacciones que me ha dejado, así como aprendizajes negativos, operaciones que se han perdido, que dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Los errores o los desaciertos son aprendizajes para mejorar y que la siguiente vez no te pasen. A la final es escuela. Así inicia la actividad de Guillermo Torres Sandoval, Memo para muchos conocidos en los bienes Memo, raíces. nosotros le decimos don Guillermo, bueno, yo le digo don Guillermo. De verdad que es una delicia siempre estar conviviendo con él, estar en las reuniones, estar en las cámaras gremiales, la manera también que toda la gente, bueno, al menos aquí en San Luis Potosí, que lo conocemos, también lo conocen en otros estados, tenemos mucho cariño y sobre todo mucho respeto a él y a su familia. Es muy, muy, muy querido aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias, Jaira. Y ahora platíqueme de cuáles son los tipos de tenencia de la tierra. Que esa es la parte interesante de esto. Acuérdate, Yajaira, que el eslogan de AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, de la cual San Luis Potosí representa una sección a nivel nacional, que hay 85 capítulos en México, es hacerlo bien de raíz. Un bien raíz es algo que es tangible, que no se puede mover. Un bien intangible es aquello que no puedes tocar, que es un servicio. Entonces, nuestro negocio radica en la tierra. La tierra, por historia, podemos distinguir 3 tipos de tenencia de la tierra. La propiedad privada, que es lo que da el marco legal y la certidumbre en quien tiene la posesión de un terreno, de una casa, de un departamento, que heredó, que compró
a través de un crédito hipotecario con recursos propios y que es un bien tangible y que la legalidad, la certidumbre jurídica se le da una escritura pública que expide un notario y que inscribe en el registro público de la propiedad que pertenece al gobierno del Estado. Con un número de folio único en toda su historia, aunque cambie de diferentes dueños. Aunque cambie de dueño. Eso es lo que no, vemos en un 97-98%. Que para eso soy muy buena, pero para lo demás no. Luego, para lo que viene de ahí, o sea, el 97-98% de las operaciones o las transacciones comerciales inmobiliarias proceden y provienen de la propiedad privada. ¿Qué es lo que le da seguridad? ¿Qué es lo que un banco recibe como una garantía? Porque es un bien inmueble, es un bien raíz que tiene un valor que se va ajustando año con año a través de la inflación o en muchos casos más, pero que nunca va a perder su valor. Esa es la ventaja. Y un patrimonio también de la familia, ¿no? Así es. Luego entramos a otro tipo de propiedad, a la propiedad comunal. ¿Qué quiere decir la palabra comunal? Pues que es común de varios. Y esto se da porque una comunidad se crea a través de que un grupo de personas, hombres y mujeres, compran a un particular o compran al gobierno o compraron en su tiempo a la corona española antes de la independencia de México los derechos y la posesión de una superficie X de cientos de miles o de decenas de miles de hectáreas en aquellos tiempos. Así es. Una comunidad es que este terreno que mide lo que mida es de todos, mas no está en su momento lotificado. Bien, es quien compró un terreno, pero no está definido qué partes de cada quien. Un ejemplo, vamos a ponerlo así, estamos hablando de un chiquito, son 10 hectáreas y hay una comunidad comunal, no sé, se me ocurre de 100 personas, y esas 100 personas son dueños de esas 10 hectáreas, pero no está lotificado, si no dicen, a ver, esas 10 hectáreas son de nosotros y no hay que, te toca este pedacito, ¿no? Es así. ¿Qué proceso falta ahí? Así es. Vamos a hablar de que las comunidades, pues no eran de 10 hectáreas, era muy raro ver comunidades de 10 hectáreas, vamos a hablar de comunidades de 100 hectáreas o de 1000 hectáreas. Sí. Poniéndose de acuerdo los 10 dueños, hacen un proceso validado por la ley y el Estado, donde se ponen de acuerdo y lotifican la comunidad y dicen, estas 10 o estas 100 o estas 1000 hectáreas ya son parte de cada quien, y lo llevan a otro nivel en el Estado de Derecho. Bien. Y la otra propiedad, que es muy diferente a la comunidad y muy diferente a la propiedad privada, y que ahora se asemeja a la propiedad privada, es el ejido. ¿Cómo nace el ejido? Hay que remontarnos a la historia para conocer por qué existen los ejidos. Eso es carnita, señor. Mira, Yajaira, hace 100, 200 años, 300 años. Acuérdate que en México se le conocía como la Nueva España. Entonces, pues el dueño era España. El rey de España, por cédula real, otorgaba concesiones a ciertas personas que habían realizado servicios a la corona. Llámese soldados, llámese doctores, llámese X. Quien le debía favores a la corona le daba alguna concesión de explotar tal o cuales tierras. De modo tal que México de los años de 1600 a 1910, México, la mayor cantidad del terreno ganadero, agrícola, forestal, agropecuario, sierras, planicies, era de 300 personas, 300 familias en todo el país. De modo que la tierra de todo México, 2 millones de kilómetros cuadrados, estaba en posesión de 300 familias. Ya sabrás la diferencia abismal que había entre los hacendados, que tenían inclusive en esos tiempos títulos nobiliarios como condes y como el conde de Jaral de Berrio, que tenía 99 haciendas. Su casa está en el centro, en la calle de Madero, en el Palacio de Iturbide, que luego compró Banamex. Hasta Durango llegaban sus haciendas. Entonces, pues era mucha tierra en poder de pocas familias. Viene la revolución
Y terminando la revolución, el presidente Lázaro Cárdenas empieza la revolución agraria, expropiando tierras ociosas en muchos casos y otras que estaban trabajando pero que ostentaban una familia que en aquel tiempo se le llamaba como terratenientes. La reforma agraria, digamos, empieza en los años 30. Entonces el gobierno federal, en base a sus facultades, expropia tal o cual hacienda y se la reparte a los ejidatarios, que era el principio que demandaba y que luchaba Emiliano Zapata, tierra y libertad. Decía aquel eslogan, la tierra es de quien la trabaja. ¿Por qué? Porque pues, la gente trabajaba la tierra y quienes tenían los beneficios eran los hacendados. Wow. En ese tiempo así era el sistema económico de México. No tenían tampoco la culpa los hacendados, pero sí había muchas diferencias de clases sociales. Estaban las tiendas de raya, no había seguro social, eran jornadas laborales de 12 horas, sí. Se trabajaba el domingo, no se trabajaba, según dijera el patrón, y aquello se da aquel proceso de movimiento armado en México de 1910, cuando aquí en San Luis Potosí precisamente nace el Plan de San Luis Potosí, que no fue hecho en San Luis Potosí, fue hecho en San Antonio, Texas, cuando Madero escapa de la cárcel de San Luis y se va en el tren a San Antonio. Le dieron una ayudadita a algunas gentes para que se escapara. En 1910, en 1910, y después de 10 años y después de la muerte de casi 1 millón de mexicanos en la Revolución Mexicana, finalmente se hace la Constitución en 1917, pero siguen los reclamos agrarios, porque no se dio el beneficio a los que hicieron la revolución. Viene la reforma agraria, entonces viene un proceso muy difícil que fue la expropiación de muchas haciendas en todo México, sí, y hay una palabra clave, se llama la dotación de ejidos. Entonces expropian una hacienda de 40 a 50 mil hectáreas, le respetan por decreto la casa de la hacienda y la pequeña propiedad, que una pequeña propiedad sea ganadera o agrícola, se compone de la siguiente manera. Si es agrícola, de temporal, 200 hectáreas. Si es de riego, 100 hectáreas. Y si es de agostadero o cerril, la superficie necesaria para mantener 500 cabezas de ganado bovinas, con sus crías. De modo tal que hay pequeñas propiedades, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, 500 cabezas por un coeficientes de agostadero, que dan hasta 30, 40 hectáreas. Puede haber una propiedad de 15,000 hectáreas de terreno malo ganadero, lo suficiente para mantener esas 500 cabezas. Y el resto lo reparten. Aquí tenemos grandes haciendas que en su momento fueron expropiadas y repartidas ejido. Hoy en día, a nivel nacional, da un giro la tenencia de la propiedad porque el 75% está en manos ejidales y solamente el 25% está en manos de la pequeña propiedad. Hablo agrícolamente. Ok. Y los ejidos nacen no en las ciudades, nacen en las haciendas. Okay. Y las haciendas, pues poco a poco va migrando la población. En una Exacto. hacienda trabajaba el 70% de la población. Hoy en los ranchos trabaja únicamente el 15 al 20% de la población. Han cambiado la vida. Así nace el ejido en México. Pero, muy importante, les dan la tierra a los ejidatarios, mas no les dan la posesión, mas no les dan la posesión jurídica para vender. No podían vender los ejidatarios. Esto es algo que cambia y yo considero uno de los mayores éxitos de futuro de Carlos Salinas de Gortari en 1990. Él fue presidente del 88 al 94, cuando cambia el artículo 27. Que es respecto a la tenencia de la tierra, donde los ejidatarios no podían vender, nada más usufructuar, y esto es de todos, no es de alguien en particular, y con la reforma del 27 constitucional los ejidatarios pueden vender sus derechos. Para esto se crea una comisión tripartita que interviene el INEGI, que interviene la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, y forman el PROCEDE, que el PROCEDE era el programa de reordenamiento de la tierra ejidal, donde ahora sí
Un ejido solicitaba que interviniera el procede y ahora sí delimitan la propiedad a cada ejidatario. Okay. Pues a cada ejidatario dijo, yo tengo esto, pero puedo comprar más. Entonces vienen las cesiones de derechos de ejidatario a ejidatario, y aquel ejidatario que dijo, pues yo aquí no tengo nada que hacer, no me mantengo, me voy a Estados Unidos, vendieron sus derechos algunos, y aquellos que tenían muchas ganas de trabajar decían, yo puedo comprar más derechos y puedo trabajar más la tierra. De esa manera cambia, pero ya le dan la posesión y jurídicamente, vamos a llamarlo en términos financieros, Yajaira, se bursatilizan los títulos ejidales. No, y aparte también lo más interesante es de que conforme va también creciendo la ciudad, llega un momento dado en que dentro de San Luis Potosí, la capital, digo, de una calle es propiedad privada y en la otra acera es ejidal. ¿O comunal? Ajá, o comunal. O sea, cruzas la calle, terreno ejidal, ¿no? Entonces sí está, esa es una parte muy interesante. Ahora, imagínate, Yajaira, no hablemos de los ejidos agrícolas porque esos tienen un cierto valor y la tierra en el campo vale según lo que produce, no capricho de que yo digo que vale tanto, no, tiene un valor de acuerdo a lo que produce. Así como la hectárea de riego tiene un valor por la infraestructura de hacer un pozo, de llevar la luz, de tecnificar el riego a través de riego por aspersión o de pivote central, así del caso de la tierra. Los ejidos que quedaron pegados a las ciudades capitales, a los centros conurbados, esos ejidos le dan un nivel de riqueza a sus titulares enorme, porque la tierra pegada a la ciudad, cada vez van creciendo las ciudades y esa tierra vale más, y de modo que antes de no tener el derecho a venderlo, hoy lo tengo después de Salinas de Gortari, hay personas pues que han obtenido muy buenos rendimientos al vender sus títulos ejidales. Así es, sí, de hecho, pues usted sabe, por ejemplo, lo que viene haciendo aquí en el club de golf, en varios lugares, pues eran terrenos ejidales. Eran ejidales que hace, si mal lo recuerdo, Yajaira, hace unos 28 años, 27, esos terrenos ejidales los aportaron en participación, hicieron una sociedad muy legalmente viable, válida en ese tiempo ante las leyes del Estado mexicano, y los ejidos aportaron su tierra, los desarrolladores inmobiliarios. Y se les entregaron ya notificados también les entregaron, me tocó todavía, hace unos 7 años todavía, digo que afortunadamente todos esos terrenos se han legalizado y todo bien, o sea, todo bien, pero aquí estamos haciendo el comentario de cómo ha crecido, ¿no? Y que también es importante tocar este tema, porque es como, hay muchos mitos y realidades, y muchas veces, por ejemplo, en lo personal, honestamente, cuando me han ofrecido promocionar terrenos ejidales, no es mi especialidad. Entonces, sí es algo que quiero aprender, sobre todo para poder asesorar al cliente, ¿no? Y poderle decir qué camino poder tomar, que de esto se trata este episodio. Vamos a ir a un corte y continuamos. Es la realidad, o sea, te avientas 20 minutos o una hora de tu vida. Bienvenidos, ya estamos de regreso. Continuamos sobre el tema de terrenos ejidales. Dame una pregunta, que es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Puedo escriturar un terreno ejidal? Sí, sí se puede. Ok, eso es importante. Ahora, ¿cómo puedo corroborar la legalidad de un terreno ejidal? Bueno, hablamos de que todo parte de una matriz que es el ejido completo. ¿Sí? Segundo, todo el total de los ejidatarios en su momento se pusieron de acuerdo y en el tiempo de Salinas o más adelante solicitaron que interviniera el procede. El procede ya les divide a cada quien, esto es tuyo, tienes derechos parcelarios. Sigue un proceso para tener el dominio pleno. Y finalmente el presidente de la República le entrega a cada titular, a cada propietario de un terreno ejidal, un título que es el título ejidal, que es como una escritura. ¿Porque se puede inscribir en el registro público? ¿Es ese? Ahí todavía no llego. Okay. Ya que una persona con derechos ejidales tiene en su poder el título ejidal, puede vender directamente
a través de un notario, ahí es cuando ya entra el notario, Ok. y un tercero puede comprarle ese título ejidal. Pero hay un proceso que hay que conocer en la ley, que es que tiene el derecho de tanto. ¿Quiénes? Derecho de tanto lo tiene la cónyuge o el cónyuge, los hijos y la concubina o concubinas que existieran, o concubinarios, que no creo que sea mucho el caso, ¿verdad? Pero pudiera llegar a ser. Todo se Y puede hay un en proceso México. donde se le da conocimiento al Estado, se le da conocimiento al municipio y se le da conocimiento a los que en determinado momento trabajaron la tierra y obviamente a la cónyuge, a los hijos, a la concubina, y hay 30 días de plazo para que ellos manifiesten su desistimiento a ejercer el derecho de tanto. Ok. Pasado estos 30 días, una persona que tenga un título ejidal puede acudir al notario y venderlo libremente, y ya el notario se encarga de inscribirlo, porque eso ya fue inscrito en el registro público de la propiedad, lo inscribe y puede trasladar la propiedad, el derecho, uso, goce y propiedad definitiva de un terreno ejidal. Wow. Ese es el proceso. Sí se puede, cuidando el procedimiento que marca la ley. Y aproximadamente ese proceso, ¿cuánto se puede llevar? Mira, aquí es donde hay ambigüedad. La persona que tiene el título ejidal en orden puede vender inmediatamente, es un proceso de escritura ante un notario. Ok. Pero el que no tiene el título ejidal, que tiene el derecho parcelario antes o es avecindado y apenas tiene ciertos derechos en el ejido, que es lo que se da mucho, quien vende esos terrenos todavía no tiene la total certidumbre jurídica de posesión como propietario. Entonces hay un proceso, ese proceso si está atrasado se puede arreglar y hay procesos que duran de los 6 meses muy rápidos hasta 2 años. Entonces aquí intervienes, viene el RAN, que es el Registro Agrario Nacional, interviene la Asamblea de Ejidatarios, el Comisario de Ejidal y el presidente del Consejo de Vigilancia, van validando los procesos, la solicitud que tiene Juan López de cederle sus derechos a Pedro Martínez y cubriéndose esos requisitos formales, llegas al título ejidal. De que se puede, sí se puede, después de cubrir los procedimientos estipulados en la ley. Digo que a la final, si son esos terrenos que van a valer la pena, lo que sea necesario esperarse, Sí. ¿no? Yo recomendaría a una persona que le ofrecen un terreno ejidal que corrobore, verifique ante el RAN, Registro Agrario Nacional, en lo personal o a través de un gestor oficioso o de un abogado que tenga conocimiento, especialidad en materia agraria, que lo pueda corroborar. Y hoy pues la información es pública. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Como particular lo puedo hacer o es mejor recurrir a un especialista? Puedes hacerlo como particular, la sugerencia sería a través de un gestor oficioso que tenga conocimiento Sobre todo eso. de todo el proceso del RAN. Okay. En segundo lugar, un abogado con conocimiento en materia agraria lo puede hacer. Ajá. Y para que verifiques, me venden este terreno, te puedo dar un enganche, cerramos el trato, vamos a verificar todo, o verificamos todo a través de mi abogado o a través del gestor que nos diga cómo está, en este paso te doy así, un enganche, cuando se dé este paso te doy otra parte y cuando se finiquite te pago el total del título. Una pregunta, supongamos que, digo, que cualquier persona nos puede pasar, resulta que me ofrecen un terreno de oportunidad, entre la emoción, ya tengo el recurso, entre la emoción de que no, si es una buena oportunidad, me dicen que todo está genial, ¿cómo puedo evitar el fraude inmobiliario en una compraventa ejidal? O sea, ¿qué, por ejemplo, tengo que tener, fijarme sobre todo en ese terreno? Sí. Aun cuando en la mayoría de las operaciones inmobiliarias que son de propiedad privada, que el ejido luego pasa a ser propiedad privada, hay que verificar lo que todo notario te pide en una escritura pública privada. Bueno, antes eran privadas, hoy son públicas. Escrituras, predial, generales del vendedor, que esté todo en orden. Ya ves que llega a ser una operación y el notario te pide todo. Así en un terreno ejidal, los procedimientos que te comentaba hace rato,
que estén cubiertos. Y si no lo están, ¿quién los va a hacer y cuál va a ser el compromiso en tiempo para que se den? Y ya cuando se den, yo sugiero que se asesoren con alguien que conozca de procedimientos en materia agraria y les puede hacer ese trabajo antes de entregar dinero a cuenta de un terreno ejidal. He sabido de muchas operaciones ejidales y de propiedad privada que la gente da un enganche y que está emproblemado porque no se corrió el derecho de tanto a los familiares, por ejemplo. O también, como lo que me contó, de que también se van oportunidades. Se van oportunidades por ser uno tan exigente en que me cubres esto o no te compro. Pero también a la final, como platicábamos, también es parte de... tenía también usted que estar seguro. Tampoco podía también soltar un dinero si no sabía. O sea, era un riesgo también. Sí, era un riesgo. Era un riesgo. A veces hay que correrlos. Así es. Dar un enganche y sobre todo, bueno, si ubicas a la persona que te lo vende, que tiene su domicilio, que sabes que está obrando de buena fe, pues tienes que aceptar que hay un proceso pendiente que en muchos de los casos existe. Donde nunca vas a tener un problema es donde ya te enseña el quien vende un terreno ejidal su título de propiedad, su título ejidal. Esa es su escritura de él. Además es importante comentar, Yajaira, que cuando él vende a ti, él está exento del impuesto sobre la renta. La primer venta de un terreno ejidal exenta del impuesto sobre la renta. Y wow, eso es muy interesante. Wow. Hay que comentar que el único que hay que cuidar también es un impuesto que fue creado sobre venta de terrenos ejidales por el gobernador Toranzo Fernández en aquel tiempo, te estoy hablando de hace 8 o 9 años, que al final ya no supe si operó ese impuesto del 10% o no operó, pero ahí lo mejor es ya asesorarte con tu notario de confianza, de tu preferencia, a quien le tengas más confianza y que te pueda orientar sobre ese proceso. Wow. Licenciado, don Memo, de verdad que este episodio, le digo yo mucha carnita, porque verdaderamente ha sido muy informativo, muy detallado, y eso se agradece. Y vamos, para poder cerrar este episodio, que es un episodio este episodio es curioso por varias cosas. Número 1, lo tengo usted. Número 2, es el episodio número 10. Y número 3, es el primer episodio que hago sin brackets. Tenía que decir y se dijo. Querías presumirlos. No, tenía que comentarlo porque no fue el periodo de 2 años. O sea, yo me aventé 5 años y medio. Con brackets. Entonces tenía que decirlo y se tenía que quedar grabado. Además lo disfrutas. No, claro. Memo, esa pregunta, de hecho, platicando con Guille, con su hija, estábamos pues platicando. ¿Qué le hubiera gustado saber, don Memo, antes de iniciar en bienes raíces? ¿Qué me hubiera gustado conocer? Mira, déjame serte sincero, hace 40 años, yo me caso en 1983 con muchas ilusiones, con una gran mujer que es Marilena, mi esposa, mamá de mis 3 hijas, ya tengo un nieto que lo estoy disfrutando enormemente. Yo no sabía en dónde iba a pasar, cómo iba a pasar mi vida, o sea, no fue una planeación de vida. Hablamos del negocio inmobiliario, fui presidente de los inmobiliarios, tuve otros negocios, socio de la Cámara de Comercio, fui presidente de la Cámara de Comercio y como mis orígenes son ganaderos, también tengo un rancho, tengo ganado, fui invitado a ser presidente de los ganaderos hace 22 años. Yo nunca pensé al inicio de mi negocio en bienes raíces que iban a pasar todas esas cosas en mi vida. Lo que sí te digo es de que hoy los bienes raíces, Yajaira, son muy diferentes a 1980. Son muy diferentes a 7 años. Te hablo de hace 7, 8 años. Te hablo de que de 1980 y tantos al 2000, la clásica era de dar a conocer una propiedad, era el clasificado en los periódicos, hacías los textos de 8 o 10 propiedades, lo mandabas con un propio al periódico, mandabas el dinero por 5 días porque no había para más, contratábamos una orejita, un 16avo, y el medio de dar a conocer las propiedades, uno de los medios de dar a conocer las propiedades era en El Sol de San Luis, que era el de los clasificados. Luego viene el periódico Pulso y también había una sección de especializados de anuncios clasificados para clientes AMPI, nos da promociones, del Heraldo igual,
el momento igual y cada quien sacaba sus promociones. Hay una forma ahora de conocer una propiedad que no ha cambiado. Eso cambió, porque ya no hay clasificados. Sí los hay, pero ya muy pocos los usamos. ¿A qué cambió? A la tendencia de las tecnologías, de las redes sociales. Hoy tienes una propiedad, la subes a la red, de eso se encarga Guille. Yo me confieso, yo no soy tecnológico, yo soy práctico, pienso y ordeno las cosas, y hoy son las tecnologías. Consigues una propiedad, la subes a tus redes, la subes a tus plataformas inmobiliarias, en 10 segundos la pueden ver Mucha gente. miles de gentes, y te interesa que la vean los clientes o los inmobiliarios. Bueno, lo único que no ha cambiado, que es igual de efectivo o más, es la lona. ¿Y sabes cuál es la más barata? La lona es un vendedor de 24 horas, que sí se desgasta con 2 o 3 meses que esté expuesta al sol, al aire, a la tierra, pero es la inversión más económica que a nosotros los inmobiliarios nos ayuda. Porque cuanto coche pase, se dan cuenta que el terreno, la casa, el departamento o está en renta o está en venta. Hay que ir con las tecnologías, hay que ir con las tendencias. Los inmobiliarios, tú conoces muchos compañeros nuevos en AMPI, millennials, yo les digo, que no vivieron lo que vivimos nosotros. Ya no te digo don Feliciano Ríos Banda, don Ezequiel Zárate Guzmán, Sí, claro. Elías Cepeda Silva, el doctor Heriberto González, su excelente colega nuestro, también presidente de AMPI, lo que vivimos de los clasificados. Bueno, la lona y el letrero físico, esos no han cambiado. Y yo los invito a mis compañeros inmobiliarios a que midan cuánto venden por lona, por referencias, por redes sociales. Y verás que la lona y el anuncio físico llevan un gran porcentaje. Al menos en la oficina Guille lo lleva y me lo enseña y me da mucho gusto porque es la inversión más económica en un anuncio. Sí. Wow. ¿Qué me hubiera gustado? Completando tu pregunta, ¿qué me hubiera gustado? Estoy muy contento con la vida, estoy muy contento con lo que Dios me ha dado, estoy muy contento por los éxitos que me ha generado la inmobiliaria, de ahí se derivaron otros negocios. Mi política siempre fue la diversificación, porque en las oficinas inmobiliarias el titular es la bujía, es el motor, a veces eres todo, a veces eres el que tenía que llevar los clasificados al periódico. Bueno, esa diversificación, el día que el titular se enferme, anda de viaje, la oficina no produce lo mismo. Entonces, yo nunca llegué a pensar que me iba a dar tantas satisfacciones, y el conocer gente, el tratar a personas, el socializar con todo tipo de personas te lo da este negocio. Aquí tratas desde un millonario hasta una gente clase media, que son los que más compran, hasta una persona de menos recursos. Yo no le llamo de escaso, yo le llamo de menos recursos, pero que su casa de 500,000 pesos es su patrimonio como para el que compra una casa de 10 millones. Así es. Para el que compra una casa de 500 es su patrimonio, para quien compra una casa de 10 millones es su patrimonio. Habrá quien las compre de 20 o de 30, tienen esa capacidad. Yo lo que sí estoy muy contento con la vida, Yajaira, de llegar a esta edad, de poder estar transmitiendo mi experiencia, mis conocimientos a la siguiente generación, que en este caso es Guille, y que le ha gustado y ha agarrado con mucha responsabilidad la gerencia comercial de Sagitario Bienes Raíces. Muy contento, tengo 64 años, ya no traigo el mismo ritmo de trabajo de hace 10 o 15 o 20, pero con muchas satisfacciones. De este negocio es el que a mí me permitió llegar a donde estamos, pero sobre todo tener las grandes satisfacciones de representar a los inmobiliarios, a los ganaderos, a los comerciantes, por invitación. Por invitación. Pertenezco a varios consejos nacionales, estoy en otras asociaciones de ganado, angus, de borregos, soy creador de borregos, eso es lo que más me apasiona a mí. Sí. Claro, yo vivo de los Me inmobiliarios. decía Yajaira, vender un borrego me da X porcentaje, ¿no? No vamos a decir cantidades. Me dijo, y con una casa gano más, pero no sabes cómo disfruto vender a mis borregos. Sí, porque el borrego yo lo creé, lo propicié que se criara, sí. Y un día te invitaré, Yajaira, y obviamente a varias de AMPI, para que conozcan lo que es la producción de genética, que me da mucha satisfacción ese negocio porque produces genética para que otros productores mejoren sus actos ganaderos y a la vez produzcan alimentos.
ahí está la diferencia, que el producir alimentos es altamente satisfactorio aquí y en todo el mundo. Muy bien. De verdad, don Memo, este episodio ha sido una delicia, una gran escuela, mucha carne, mucha carne. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber aceptado y por venirse a netear un rato con nosotros. Muchísimas gracias, don Memo. Yajaira, el agradecido soy yo y sobre todo aquí a Rodrigo, que aparte ya salimos Parientes. conocidos, y a mi hijo político de un excelente amigo mío, que nuestros padres fueron socios en una pasteurizadora porque eran productores de leche, el abuelo de la esposa de Rodrigo, y por eso te digo, mis orígenes son ganaderos, agricultores, me hice en el campo con la escuela de trabajo de mi padre, muy duro, pero gracias a esa dureza de carácter que nos imprimió a los hijos, creo que eso es un distintivo que nos marcó para salir adelante, para ver los retos y los obstáculos como algo diario que tienes que hacer como empresario y no tenerle miedo a la vida. Y a medida que voy teniendo más años, como que me voy haciendo de menos prejuicios mentales. Y ya ves la vida y la entiendes. Mejor abres tu mente a aceptar a personas que no piensan igual que tú, pero eso es lo que enriquece una plática, una sociedad, una asociación. Así es. Que lo formamos individuos que no somos iguales, pero que nuestro fin común es el beneficio de los socios. Por eso disfruté ser presidente de AMPI, disfruté ser presidente de la Cámara de Comercio, disfruté ser presidente de la Unión Ganadera. Y todo es lo que le falta. Y todavía ahorita es consejero, ha sido consejero nacional de la asociación, ¿También? Ha sido también consejero de la mesa directiva de 2021 que nos tocó estar en el mismo consejo. Pero bueno. Seguimos ahí trabajando. Ahí seguimos trabajando todavía no acabó nuestro trabajo. Y ahora esperando que el 2022, estoy seguro que nuestro próximo presidente, Luis Alberto Alvarado Moreno, es un líder nato, ya demostró su liderazgo, ya demostró sus proyectos anoche, públicamente ante todo AMPI, y ojalá les vaya muy bien. Así y desde es, luego cuentan con mi apoyo en el granito de arena que podamos aportar a mi querida asociación AMPI. Y un saludo al Cita Ocaña, nuestra gerente. Muy bien, muchísimas gracias, don Memo. Hombre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Es la realidad, o sea, te avientas 20 minutos o una hora de tu vida.